La siguiente comunicación también la va a dar José Luis Casado, del Hospital Ramón y Cajal, que nos hablará del manejo de la sífilis en personas que viven con VIH y el papel clave del sistema inmunológico. Buenos días otra vez. Esto no es un ataque de narcisismo, ha sido casualidad. No estaba preparado, lo puedo asegurar. Y la idea es pasar un poco dentro de nuestra área de investigación a la transcriptómica, a una parte que seguro que a muchos clínicos os interesa, que es un poco revisar qué estamos haciendo, qué está pasando con la sífilis en nuestra unidad, ¿no? Entonces es un poco pues lo que hemos estado observando y preguntas que nos hacemos todos los días en estos pacientes, ¿no? Sabéis que con la sífilis tenemos siempre un problema, no solamente la forma de simular la presentación, sino los resultados tan discordantes que tenemos. Sabéis que acaba de salir publicado en el Clinical un estudio que dice que añadir doxiciclina a una dosis de penicilina aumenta la tasa de respuesta serológica. A la vez sale una revisión de Lancet del mismo mes de julio de este año, donde dice que revisando datos de tratamiento potenciado con amoxicilina, penicilina G, no encuentra mejor respuesta. Hay estudios que dicen que habría que añadir corticoides o sugieren corticoides. Hay estudios que dicen que podríamos tratar serofast, los pacientes que siguen teniendo una serología positiva con una muy mala respuesta, lo cual todos estos datos lo que nos da una idea es que probablemente tenemos un problema en el manejo clínico o no sabemos cómo interpretar o no tenemos buenas herramientas. Y yo creo que ese es el problema. Los dos problemas principales para esto son, uno, las limitaciones de nuestras herramientas de medida. Como sabéis, el RPR, Rapid Plasma Reagin, que utilizamos como manera de diagnosticar actividad de la sífilis, es un anticuerpo relativamente inespecífico, como podéis ver ahí a la izquierda, y se asocia a muchos falsos positivos, entre ellos enfermedades autoinmunes o incluso acordaros de los pacientes que eran adictos a drogas que también tenían RPR positivo, aunque no tenían sífilis, ¿no? Entonces, siempre hay un problema con el anticuerpo que tenemos. Y luego, independientemente de todo, como podéis ver a la derecha, es que es la única herramienta que tenemos para poder certificar respuesta al tratamiento, hagamos lo que hagamos, tanto a la curación como a la evolución del paciente, ¿no? Y esto, que parece mentira, nos limita mucho. Pero es que no solo nos pasa este problema, sino también nos pasa que tenemos muy poco estudiado cuál es la respuesta inmunológica adecuada a una sífilis. Tenemos datos desde los años 90 de que parecía que la inmunidad humoral no jugaba un papel importante. Tenemos datos recientes de que hay modelos de inmunoevasión que justifican que haya recidivas en los pacientes a pesar de tener un episodio previo. Sabemos que hay una inmunidad celular que juega un papel importante en intentar curar esa infección, pero también sabemos que la propia infección produce un descenso, y pongo a la derecha una gráfica de estudios que demuestran que en el episodio agudo produce un descenso de la inmunidad celular medida en la mayoría de los casos por CD4, ¿no? Es decir, que claramente tenemos un componente de interacción entre tanto la sífilis como el sistema inmunológico que de nuevo nos vuelve a complicar evaluar la respuesta a cualquier cosa que hagamos. Entonces, con estas premisas que teníamos en la cabeza, nos hicimos las preguntas que veis ahí. Si podíamos tener claro cuál era el tiempo que esperábamos una respuesta serológica cuando dábamos un tratamiento a la sífilis, qué significaba el estado serofas, la persistencia de títulos positivos, y saber cómo jugaba la inmunidad en ese momento. Y teníamos la capacidad de poder saber tanto los CD4 como los CD8, nadir, previos al episodio y justo en el episodio, porque le hacíamos en ese momento el diagnóstico, ¿no? Y con esto podíamos formular o establecer o podemos discutir recomendaciones clínicas, ¿no? Entonces, esto es un estudio prospectivo que llevamos en nuestra unidad que sigue las definiciones que son las que nos parece más adecuadas, las de los CDC de 2015 y ahora de 2021, ¿no? Que sabéis que lo que determinan es que a cualquier paciente que tiene de nuevo tanto un RPR como pruebas treponémicas, ELISA y hemaglutinación, se considera un episodio de sífilis, y respuesta que baje 4 veces ese título o 2 diluciones en los niveles de RPR. Generalmente intentamos hacer el mismo test en el mismo laboratorio, que es el nuestro. El estado de serofas es la persistencia de positivos RPR después de respuesta serológica, y el fracaso es que no baje esos 4 niveles, esos 4 veces los títulos de RPR, ¿no?
Nosotros, a pesar de que los CDC recomendaban un control a los 12, intentamos adelantar el control a los 6 meses porque tenemos un riesgo de reinfecciones alto en esos pacientes y, por supuesto, como os he dicho, cogíamos todos los factores que podíamos demográficos y en ese momento de CD4, CD8, previos, NADIR y en el momento. La neurosífilis la definimos siguiendo las recomendaciones de los CDC, es que exista síntomas neurológicos, uveitis posterior o cocleitis o fracaso serológico a los 6-12 meses y hicimos naturalmente los análisis estadísticos de supervivencia para saber si podíamos identificar qué variables se identificaban. Entonces, recogimos en los 6 años que tenemos de seguimiento hasta ahora, aunque es una cohorte que sigue abierta, hemos cogido 318 episodios de sífilis en 173 pacientes, como podéis ver ahí. Veis que la mitad aproximadamente habían tenido al menos 2 episodios, una tercera parte 3 episodios, pero hay gente que ha tenido hasta 8 episodios, como podéis observar ahí, ¿no? No eran pacientes muy inmunodeprimidos, el NADIR CD4 que veis a la derecha de 304 y el cociente CD4-CD8 tampoco era muy malo, y eran pacientes con una evolución bastante poco de inmunodepresión, ¿no? Fijaros que la mayoría eran pacientes, naturalmente hombres que tenían sexo con hombres y fijaros que en el momento de la sífilis previamente tenían de CD4 641, es decir, de mediana, que es una cifra bastante adecuada. Cuando los clasificáramos, que ha presentado la compañera, pues fijaros que nosotros lo que teníamos era 16 chancro o sífilis primaria, un 20% de secundarismo y una latente temprana hasta el año de evolución, un 44%, lo cual el primer año de diagnóstico, probablemente porque eran pacientes VIH en seguimiento regular, teníamos un 80% de sífilis de primer año de evolución. Y fijaros cómo la presentación generalmente rondaba alrededor de presentación un RPR de una dilución de 1,32, oscilando generalmente por ahí, entre 1,64 y 128. Era muy raro observar diluciones más altas o más bajas o extremas, ¿no? Como yo creo que es la experiencia que tenemos casi todos. Indudablemente hay una diferencia. Siempre en la latente precoz vemos cifras alrededor de 1,32, mientras que en la latente tardía generalmente estaban en cifras de 1,4 de diluciones o como mucho 1,8, ¿no? Lo cual parecía también lógico con la evolución del tiempo que va disminuyendo el RPR, ¿no? No encontramos o no tuvimos muchos síntomas sistémicos. Fijaros que fiebre, dolor de cabeza, alteración analítica era rarísimo, 2, 3, 4%, y generalmente, como casi todos eran primer año de evolución, fueron tratados con penicilina G-benzatina, una dosis, ¿no? Monodosis, ¿no? El uso de ceftriaxona solamente fue para casos de pacientes que tenían sospecha de neurosífilis y no querían ingresar, y la dosificlina solo fue en los casos de alergia a penicilina, ¿no? Evitando cualquier otro tratamiento. Lo que encontramos es que, indudablemente, tanto el NADIR de CD4 que podéis ver a la izquierda, como el NADIR previo, no el del diagnóstico, que ya sabéis que esperábamos ese descenso, lo que veíamos que se asociaba significativamente con la presentación de RPR, ¿no? El RPR era mayor a menor CD4 previo al episodio, con lo cual volvía a sugerir la influencia del sistema inmunológico, ¿no? Y en ese momento, y ahí podéis ver los 3 CD4 como los CD8, observar cómo había un descenso no significativo y un aumento de CD8 no significativo justo en el momento del diagnóstico, lo cual volvía a corroborar lo que os presentaba anteriormente sobre el efecto de apoptosis que puede tener la propia infección sobre los niveles de CD4, lo cual incluso a veces puede ser mucho más exagerado, como podéis observar ahí. En nuestra cohorte lo que vimos es que a 12 meses el 88% tenían respuesta serológica a los 12 meses, ¿vale? Negativizaban durante ese primer año el 18%, quedaban posteriormente un serofaz en esa situación de títulos positivos, un 44%, pero es que tuvimos un 18% de reinfecciones durante el primer año, lo cual nos viene a sugerir que en una población activa sexualmente siempre hay que estar un poco y no esperar hasta el año porque íbamos a tener casos de reinfección. Y esto era un problema porque en ese momento teníamos que plantearnos si seguíamos analizando a 6-12 meses. Entonces analizamos, y yo creo que este era uno de los datos que más queríamos saber, era cuánto tardaba en haber una respuesta serológica en nuestra cohorte. Y podéis ver que encontramos que la respuesta era generalmente una mediana de 6 meses. Es decir, en ese tiempo empezaba a haber una bajada de 2 diluciones y fijaros que naturalmente, abajo a la derecha, podéis observar que los pacientes con
con títulos más bajos tardaban más en responder, mientras que los títulos altos podían observarse antes de los 6 meses, ¿no? Entonces, la mediana que nos salía alrededor de 6 meses, lo cual la sugerencia que teníamos era que probablemente era un tiempo que había que esperar para poder confirmar esa respuesta serológica. De nuevo, ya os digo que tardaban más en responder títulos bajos de RPR y los CD4 nadir o CD4 más bajos previos al episodio. Naturalmente, en los pacientes que tenían episodios subsecuentes cumplían la famosa ley de Coles del siglo XIX, que ya sabéis que esto es típico de la sífilis clásica de la historia, esto es de 1837. Acordaros que luego la cuento si queréis, que era lo de que los niños con sífilis congénita no producían el chancro en la madre cuando mamaban, porque estaba inmunizada, y sí lo producían en las amas de cría, ¿no? Esa es la ley de Coles, y lo que viene a decir es que hay cierto grado de inmunización que hace que en episodios subsecuentes hay una respuesta ligeramente inferior. Fijaros cómo hay menos episodios de chancro y de secundarismo en segundo y en tercer episodio, lo cual también es útil para saber que son pacientes que hay que tener más en cuenta, ¿no? Eso sí, no encontrábamos diferencias en la presentación muy significativas, salvo a partir del cuarto episodio, en la presentación de RPR, en los niveles de RPR, ni en el tiempo a la respuesta serológica, que volvía a depender, como podéis observar a la derecha, de RPR, de niveles de CD4 previos al episodio. Tuvimos casos de neurosífilis sospechados en 38, la mayoría cumplían criterios debido a que no habían respondido o había aumentado el título de RPR a los 6 meses, con lo cual la uveitis o colquitis, como podéis observar ahí, fue rarísima. De eso se intentó hacer punción lumbar porque se descartó reinfección, como podéis ver, en el 12%, pero solo tuvimos un diagnóstico en el 5%, que yo creo que es un valor bastante similar a otras cohortes, ¿no? De nuevo, se confirmaba que neurosífilis se asociaba a menores CD4 y mayores CD8 previos al episodio, no durante, lo cual sugería que esos pacientes la inmunidad iba a jugar un papel en la respuesta. En conclusiones, pues sin duda tenemos que saber que la respuesta, el nivel de RPR se asocia también con nadir y CD4 en el momento que se hace el diagnóstico o previo, que parece que 4 o 6 meses es el periodo que debemos esperar para empezar a solicitar el control para ver respuesta serológica, indudablemente más corto cuanto más alto, más largo cuanto más bajo. Sin duda parece que la persistencia del estado de serofaz está influenciado por niveles bajos de RPR y por niveles bajos de CD4. Parece que los episodios sucesivos van a producir menos chancro y menos secundarismo, como está descrito en la literatura desde hace más de un siglo, pero puede ser que aparezca el RPR similar. Y, por último, la neurosífilis, que debería sospecharse por los mismos criterios que están establecidos por los CDC, síntomas de CNS o fracaso serológico, pero de nuevo se asocia con inmunidad y dado que los títulos bajos pueden tardar en haber respuesta serológica, parece lógico esperar a los 12 meses que recomienda los CDC. De nuevo agradecer a los colaboradores médicos, Isabel, Pilar, Alex, Ana, Susi, y a los enfermeros, por supuesto, Sara, y a nuestra data manager Ana. Y por supuesto a todo el servicio, que veis la foto ahí todos tan guapos. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué criterio usáis para hacer punción lumbar a estos pacientes? ¿Qué criterio? Los mismos, es decir, uveitis, colquitis o fracaso serológico. Es decir, no utilizamos ningún otro criterio ni por títulos, ni por nivel de títulos, ni por CD4, como alguna recomendación hay por ahí en estudios hechos en pacientes en secundarismo. Solamente uveitis, colquitis y pacientes con fracaso o aumento del título de RPR a partir de 6, 12 meses, discutiendo un poco de sospecha de reinfección. El problema que siempre tenemos en los pacientes a partir de los 6 meses es cuándo es fracaso o es reinfección. Esa es la duda que tenemos principalmente. Por eso ahora mismo lo que decía al final era esperar a los 12 meses para generalmente, salvo que tengas muy claro que hay un fracaso, no adelantar mucho las punciones lumbares. Hola, buenos días. Bueno, me ha encantado la presentación, muchas gracias. Yo tenía una duda en cuanto al manejo
y es en un paciente que vas a tratar de neurosífilis, pero que por lo que sea no se ha tratado la infección indeterminada o la tardía. ¿Qué haces? Es decir, ¿sigues las guías de CDC de ponerle 3 dosis cuando lo haces? ¿Normalmente lo hacéis antes y no se os ha dado el caso? Pero, perdón, que no te he oído lo del principio. En un paciente que vas a tratar la neurosífilis, VIH, y que no se ha tratado la infección tuberculosa, la infección indeterminada con 3 dosis de penicilina, si lo hacéis durante el tratamiento de la neurosífilis, antes dais una dosis, 3. En principio, a todo el que sospecha de neurosífilis se le recomendaba ingreso para penicilina G intravenosa. Tenemos un par de casos de pacientes que se negaron por cuestiones laborales y porque estaban bien y querían no ingresar, con lo cual probamos con ceftriaxona en el hospital de día, que la verdad es que luego muchos de ellos tuvieron respuestas serológicas bastante escasas, pero bueno, lo intentamos, y generalmente a muchos, a los que estaba confirmado, sí les ponemos después dosis de penicilina G intramuscular. ¿Y cuántas dosis? 3. 3. Gracias. Ya la última pregunta. Pepe, excelente trabajo, Pepe, me ha encantado. Fíjate, donde yo veo el problema fundamental, y pasa exactamente igual en los usuarios de PrEP, es en las reinfecciones. Son sujetos que siguen teniendo prácticas de riesgo, 1,32, 1,8, 1,16, y ahora, ¿qué hacen, no? Entonces, ante la duda, porque reconocen prácticas de riesgo, lo que solemos hacer nosotros es poner una nueva dosis de penicilina y empezar a contar ahí otra vez la caída del RPR. No deja de ser una herramienta no muy eficaz, pero es la que tenemos y es la que usamos. Ya os digo que una de las cosas que nos estamos planteando, porque había demasiadas, lo que nos parecía, demasiadas punciones lumbares, para mi entender, era que pacientes que durante el seguimiento a los 6 meses no habían respondido, nos planteamos añadirles otra dosis, aunque no habían respondido. Si incluso ha subido una dilución, muchas veces si el paciente es sexualmente activo y te confirma que ha tenido relaciones de riesgo, siempre muchas veces decimos, pues mira, podemos esperar y ponerte otra dosis porque no hay, entre comillas, tanta urgencia, ¿no? Pero ahí el problema, yo creo que tenemos un problema muy grande porque el RPR no es una buena técnica y subir una dilución ya sabéis que no cumple criterios de reinfección. Es más, hablando con Micro en mi hospital, sabéis que se sigue haciendo manual. Entonces sigue teniendo una subjetividad enorme el poder valorar un aumento de una dilución. Entonces ahí muchas veces es criterio clínico. Si el paciente no tienes claro si ha podido tener una reinfección o sí y no quieres meterte a una punción lumbar y demás, pues lo suyo es poner una dosis y esperar. Los diagnósticos con RPR muy bajos, 1/4. ¿Cómo monitoriza el RPR que se te va a quedar en 1/1 o 1/2? ¿Lo etiquetas de fracaso o te das...? En teoría eso es lo que esperarías que respondiera al año. Pero no responden, se quedan, es lo que, tal cual todos, además. Es lo que he empezado diciendo, que tenemos una limitación con las técnicas que tenemos, porque no sabemos interpretar muy bien todos estos casos de pacientes con RPRs bajos que no responden o que tardan en responder o que solo baja una dilución, y muchas veces ahí es criterio clínico, decisión personal, riesgo de reinfección, poner otra dosis, vigilancia, es decir, que ahí no existen más recomendaciones. Muchas gracias. Se me permite brevísimo. Eso es el OFAS. Eso es el OFAS, si yo no me equivoco, lo que está comentando Jesús. La pregunta mía es muy sencilla. ¿Con qué frecuencia en los tiempos actuales recomiendas tú que debe hacerse RPR, serología luética, a los pacientes normales que seguimos en la consulta de nuestras unidades? Igual que hacemos CD4, ¿hacer sistemáticamente RPR? Nosotros a todos los pacientes en seguimiento que son activos sexualmente, le hacemos RPR en todos los análisis. O sea, le hacemos serología LUES cada 6 meses, porque los consideramos en situación de riesgo, y más en Madrid, de poder adquirir, reinfectarse. Vale. Muchas gracias por la respuesta y por